Hay historias en la Biblia que fueron escritas con lágrimas. Historias que la tradición religiosa ha preferido silenciar porque resultan incómodas, porque desafían nuestra comprensión de la justicia, porque nos obligan a confrontar verdades difíciles sobre el poder, el sacrificio y el precio que los inocentes pagan por las decisiones de los poderosos. Hoy vas a conocer a Rispa, una mujer cuyo nombre significa piedra caliente o brasa ardiente. Y entenderás por qué ese nombre define perfectamente quién fue. Esta no es una historia de milagros espectaculares. No hay un mar abriéndose, murallas cayendo o gigantes siendo derrotados. Esta es una historia más profunda, más dolorosa, más humana. Es la historia de una madre que lo perdió todo, pero se negó a perder su dignidad. Prepárate, porque lo que escucharás en los próximos 60 minutos transformará por completo tu comprensión sobre la fe, el sufrimiento y el coraje silencioso que cambia el curso de la historia. Esta es la historia de Rispa, hija de Ayá, la concubina de un rey, la madre de 2 hijos, la mujer que se enfrentó al cielo, a la tierra y al rey David con nada más que un saco y un amor maternal inquebrantable. El mundo de Rispa. Para entender la magnitud de lo que hizo Rispa, primero necesitamos entender el mundo brutal en el que le tocó vivir. Nos situamos aproximadamente en el año 1000 a.C., al comienzo del reinado del rey David sobre todo Israel. Pero nuestra historia empieza décadas antes, con un hombre llamado Saúl, el primer rey de Israel. El reinado de Saúl y las concubinas reales. Saúl no era solo un rey. Era un hombre de 2 metros de altura, escogido por Dios para liderar una nación de exesclavos que apenas lograba organizarse como pueblo. Saúl tenía una familia compleja. Su esposa principal, Ahinoam, hijos legítimos como Jonatán, Malquisúa, Abinadab e Isboset, y también concubinas. Aquí hay algo que muchos no entienden. En el mundo antiguo de Oriente Medio, las concubinas no eran simplemente amantes. Tenían estatus legal, protección de la ley, y sus hijos, aunque no heredaban el trono, tenían reconocimiento oficial. Eran mujeres en una posición intermedia, por encima de las sirvientas, por debajo de las esposas principales. Rispa, hija de Ayá, era una de esas concubinas de Saúl. Sabemos muy poco sobre su origen. Ayá pudo haber sido un hombre de cierta importancia, posiblemente un líder local o terrateniente que ofreció a su hija al rey como parte de una alianza política. Esta era la moneda de cambio de la época. Las hijas sellaban pactos, creaban alianzas, garantizaban la paz. Rispa no eligió esta vida. Ninguna mujer la elegía. La caída de la casa de Saúl. Pero entonces llegó la tragedia que definiría la vida de Rispa para siempre. Saúl, que comenzó su reinado con tanto potencial, fue consumido por la paranoia, la desobediencia a Dios y la obsesión por el joven David, el pastor que mató a Goliat y se ganó el corazón del pueblo. La Biblia nos cuenta en 1 Samuel 28 sobre los últimos días de Saúl. Abandonado por Dios, aterrorizado por los filisteos, visitó a la médium de Endor la noche anterior a su última batalla. El espíritu de Samuel apareció y pronunció las palabras fatales: «Mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo». Y sucedió exactamente así. En el monte Gilboa, los filisteos masacraron al ejército de Israel. 3 hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, murieron en combate. Saúl, herido y desesperado, se arrojó sobre su propia espada. ¿Pero Rispa? Ella no estaba en el campo de batalla. Estaba en casa, probablemente en el palacio de Gabaa, con sus 2 hijos pequeños, Armoni
y Mefiboset. Sí, había otro Mefiboset, no el hijo de Jonatán que David protegería, sino el hijo de Rispa, que solo compartía el nombre. Los años oscuros. Lo que sucedió en los años posteriores a la muerte de Saúl es crucial para entender nuestra historia. Is-Boset, el único hijo sobreviviente de Saúl con la esposa principal, intentó mantener el reino. Pero era débil, controlado por Abner, el general de Saúl. Y aquí aparece un detalle perturbador que muchos ignoran. 2 Samuel 3:7 nos cuenta que Abner poseyó a Rispa, la concubina de Saúl. La palabra hebrea usada aquí, bo, significa literalmente entrar, y en el contexto implica una relación sexual. Is-Boset confrontó a Abner. ¿Por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Esta no era solo una cuestión moral. En el mundo antiguo, tomar las concubinas de un rey era una declaración política. Significaba reclamar el trono. Abner se enfureció ante la acusación y en su ira abandonó a Is-Boset y se cambió de bando para unirse a David. Esta traición finalmente llevó al asesinato de Is-Boset y consolidó a David como rey de todo Israel. Pero fíjate bien, Rispa fue utilizada. Su cuerpo fue un campo de batalla político. No tuvo voz. Nadie preguntó qué quería. Era una propiedad para ser tomada, una acusación para ser formulada, una moneda de cambio político. El ascenso de David y el pacto roto. David finalmente se convirtió en rey de todo Israel alrededor del 1003 a.C. Estableció Jerusalén como capital y parecía que la paz había llegado. Pero la Biblia nos cuenta en 2 Samuel 21:1 que, en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. 3 años. Imagina, cosechas fallando repetidamente, animales muriendo, niños con hambre, desesperación creciente. En el pensamiento de la época, las catástrofes naturales prolongadas eran señales de una maldición divina, de un pecado no resuelto. David buscó el rostro del Señor, y Dios respondió: es por causa de Saúl y de su familia sanguinaria, porque mató a los gabaonitas. Aquí hay algo que la mayoría de los creyentes no conoce. ¿Quiénes eran los gabaonitas y qué les hizo Saúl? La historia olvidada de los gabaonitas. Vuelve conmigo 400 años en el tiempo, a Josué 9. Cuando Israel invadió Canaán, los gabaonitas, habitantes de 4 ciudades cercanas, se dieron cuenta de que no podían ganar militarmente. Así que engañaron a Josué, fingiendo ser viajeros de tierras lejanas, y lograron hacer un pacto de paz. Cuando Josué descubrió el engaño, se enfureció. Pero había un problema. El pacto había sido hecho en nombre del Señor. Romper ese juramento sería profanar el nombre de Dios. Entonces Josué los perdonó, pero los transformó en siervos, leñadores y aguadores para el tabernáculo. Durante 400 años, este pacto se mantuvo. Los gabaonitas vivieron entre los israelitas, sirviendo en el templo, protegidos por el juramento sagrado, hasta que Saúl decidió romper ese pacto. La Biblia no nos da detalles de la masacre. Simplemente afirma que Saúl, en su celo por Israel y Judá, intentó exterminar a los gabaonitas. Probablemente fue durante uno de sus brotes paranoicos. Tal vez los veía como extranjeros indeseables. Tal vez necesitaba un chivo expiatorio para sus fracasos. Lo que sabemos es que fue un genocidio. Familias enteras asesinadas. Un pacto sagrado de 400 años. Destrozado. El precio de la sangre. Ahora, años después, con Saúl muerto y David en el trono, Dios estaba cobrando el precio por esa sangre derramada. La tierra clamaba por justicia. David llamó a los gabaonitas sobrevivientes y preguntó: ¿qué haré por vosotros? ¿Cómo haré expiación
para que bendigáis la heredad del Señor. La respuesta de ellos fue clara e implacable. No es por plata ni por oro que tenemos querella con Saúl o con su casa. Tampoco nos compete matar a nadie en Israel. David insistió: ¿qué queréis que os haga? Y entonces vino la exigencia terrible: danos 7 hombres de sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor en Gabaa de Saúl, el escogido del Señor. 7 hombres, descendientes de Saúl, para ser ejecutados públicamente, no como criminales, sino como sacrificio de expiación por los crímenes de su padre. Y David dijo: yo los daré. La tragedia. Se despliega la selección de los condenados. Ahora llegamos al momento más doloroso de la historia. David necesitaba escoger a 7 hombres de la familia de Saúl para entregarlos a los gabaonitas. 2 Samuel 21:7 nos dice: pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento del Señor que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. David había hecho un pacto sagrado con Jonatán, su mejor amigo, de proteger a sus descendientes. Así que Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, fue perdonado. Pero no había ningún pacto protegiendo a los hijos de Rispa. El verso 8 es donde nuestro corazón debería romperse. Mas el rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Ayá, que ella había dado a luz a Saúl, Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había tenido con Adriel. 7 hombres. 2 eran hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset. Los otros 5 eran hijos, en realidad probablemente nietos, de Merab, hija de Saúl. Estos no eran criminales. No habían participado en la masacre de los gabaonitas. Algunos, probablemente, eran adolescentes o jóvenes adultos. Su único crimen fue nacer en la familia equivocada. La injusticia profunda. Detente un momento y siente el peso de esta decisión. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey ungido, el poeta de los Salmos, acababa de aceptar entregar a 7 hombres inocentes para su ejecución pública por crímenes que ellos no cometieron. Esta es una de las pasajes más perturbadoras de la Biblia, y la mayoría de los predicadores simplemente la ignora o pasa rápidamente por ella. Pero no podemos hacer eso. Necesitamos confrontar esta realidad. ¿Había justicia en esta decisión? Los gabaonitas merecían compensación, sí, sin duda. Saúl había cometido un crimen horrible contra ellos. Pero castigar a los hijos por los pecados del padre, ejecutar a los inocentes. Deuteronomio 24:16 dice claramente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué el hambre solo cesó después de esta ejecución? Aquí está la verdad difícil. Estamos lidiando con el concepto de culpa corporativa, común en el mundo antiguo. La familia real no era vista solo como individuos, sino como una unidad corporativa. El pecado de Saúl manchó a toda su estirpe a los ojos de la ley tribal. Además, había una dimensión política. David estaba consolidando su poder. La casa de Saúl todavía tenía partidarios que podían amenazar su trono. Eliminar a los descendientes masculinos de Saúl era, francamente, conveniente. La Biblia no nos da la aprobación moral explícita de Dios para esta ejecución específica. Nos dice que Dios respondió sobre la causa del hambre, pero el texto no dice: Dios ordenó que 7 hombres fueran ejecutados. Esto fue una solución humana, política, brutal. El día de la ejecución. 2 Samuel 21:9
describe lo que sucedió con una brevedad escalofriante. Y los entregó en mano de los gabaonitas, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor, y los 7 cayeron juntos. Fueron muertos en los primeros días de la siega, al principio de la siega de la cebada. Era primavera. La época de la cosecha de la cebada, entre marzo y abril. La estación de la renovación, cuando la tierra finalmente volvía a producir después de 3 años de hambre. Pero para Rispa era la estación de la muerte. Los 7 hombres fueron llevados al monte cerca de Gabaa, la ciudad de Saúl. La ejecución fue pública, un espectáculo de expiación. El método fue ahorcamiento, o más probablemente, empalamiento. Los cuerpos colgados en estacas como advertencia y como ofrenda. Imagina a Rispa ese día. Tal vez intentó impedirlo. Tal vez se arrojó a los pies de David, implorando. Tal vez gritó hasta quedarse sin voz. Pero no había nada que pudiera hacer. Era una mujer, una concubina, sin estatus, sin poder, sin voz. Vio cómo sus 2 hijos, Armoni y Mefiboset, eran arrastrados a la muerte. Hijos que ella llevó en su vientre, amamantó, crió, amó. Hijos que eran toda su razón de vivir en un mundo que le había quitado todo lo demás. Y luego el acto brutal fue consumado. 7 cuerpos colgados en el monte. Y aquí está el detalle que lo hace aún más horrible. Según la ley mosaica en Deuteronomio 21, 22 a 23, cuando alguien era ejecutado y colgado en un madero, su cuerpo no debía permanecer allí durante la noche. De ningún modo su cadáver permanecerá en el madero. Ciertamente lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque el colgado es maldito de Dios. Pero los cuerpos de los hijos de Rispa no fueron enterrados. Fueron dejados allí, expuestos, pudriéndose al sol, siendo devorados por aves de rapiña y animales salvajes, durante meses. El vigilante de Rispa, la decisión que lo cambió todo. Y ahora llegamos al corazón de esta historia, al momento que define quién fue Rispa en realidad. 2. Samuel 21:10 es uno de los versos más poderosos y menos conocidos de toda la Biblia. Entonces Rispa, hija de Aiá, tomó un saco y lo extendió sobre una roca, desde el principio de la siega hasta que cayó lluvia del cielo sobre ellos. No dejó que las aves del cielo se posasen sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Deja que estas palabras penetren. Rispa tomó un saco, la ropa del luto más profundo, y fue hasta aquel monte de horror. Extendió la tela sobre una roca y allí se quedó. Día tras día, noche tras noche, semanas que se convirtieron en meses. Desde el inicio de la cosecha de la cebada, marzo, abril, hasta que cayó la lluvia del cielo, probablemente la lluvia temprana de octubre-noviembre. Eso significa que Rispa mantuvo la vigilia durante aproximadamente 6 a 7 meses, medio año, sola, protegiendo los cuerpos de sus hijos muertos. Lo que Rispa enfrentó. Para entender la magnitud de lo que hizo Rispa, necesitamos entender lo que enfrentó en aquellos meses. Primero, el trauma psicológico. Estaba acampada al lado de los cuerpos en descomposición de sus propios hijos. El olor, la visión, el recuerdo constante de que aquellos cuerpos pudriéndose habían sido bebés que ella acunó, niños que corrían a sus brazos, jóvenes con sueños y futuro. Segundo, las aves de rapiña. En Oriente Medio, buitres y cuervos son implacables. Descienden en bandadas sobre los cadáveres.
Rispa tenía que espantarlos constantemente. De día, agitaba telas, gritaba, lanzaba piedras. No podía descansar. Si cerraba los ojos por mucho tiempo, las aves descenderían. Tercero, los animales nocturnos. Cuando caía la noche, venían chacales, hienas, lobos. Animales que podían atacar no solo los cuerpos, sino a la propia Rispa. Necesitaba mantener hogueras encendidas, hacer ruido, permanecer vigilante en la oscuridad absoluta. Cuarto, los elementos. Calor abrasador del desierto durante el día, temperaturas que podían superar los 40 grados Celsius. Frío cortante de la noche en el desierto, sin refugio adecuado. Solo aquella roca y su saco. Quinto, el hambre y la sed. Necesitaba alimentarse y beber, pero no podía alejarse mucho. Tal vez había una fuente de agua cercana. Tal vez personas de la región, movidas por la compasión, le traían comida. Pero su dieta era ciertamente escasa. Sexto, y quizás lo más cruel, el rechazo social. En el mundo antiguo, tocar cadáveres hacía que una persona fuera ritualmente impura. Rispa estaba viviendo en constante impureza ceremonial. Se convirtió en una intocable, una paria, alguien que las personas religiosas evitarían. ¿Por qué lo hizo? La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué hizo esto Rispa? ¿Por qué eligió este sufrimiento autoimpuesto? Los cuerpos ya estaban muertos. Sus hijos ya se habían ido. Nada de lo que ella hiciera podría traerlos de vuelta. Entonces, ¿por qué no simplemente aceptar, lamentarse en casa e intentar seguir adelante? Aquí están las razones profundas. Primera, dignidad. En el mundo antiguo, como en el nuestro, cómo eras enterrado importaba. Que tu cuerpo fuera devorado por animales era la forma más degradante de muerte. Era el destino de criminales viles, de enemigos odiados. Era una declaración de que tu vida no tenía valor alguno. Rispa se negó a aceptar eso para sus hijos. Podrían haber sido ejecutados injustamente, pero ella no permitiría que fueran deshumanizados después de la muerte. Estaba diciendo, vosotros importáis. Tenéis valor. No voy a dejar que el mundo olvide que exististeis, que fuisteis amados, que erais seres humanos dignos. Segunda, amor maternal. El amor de madre no termina con la muerte. Toda madre que ha perdido un hijo sabe que todavía siente la necesidad de proteger, de cuidar, de hacer algo. Rispa estaba haciendo la única cosa que aún podía hacer por sus hijos: proteger sus restos mortales. Tercera, protesta silenciosa. Rispa no tenía poder político. No podía dar discursos, no podía cambiar leyes, no podía demandar al rey. Pero podía hacer esto: sentarse en aquel monte, día tras día, como un recordatorio vivo de la injusticia cometida. Cada persona que pasaba por aquel camino veía a Rispa y se preguntaba, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué está allí? Y entonces escuchaban la historia. Los hijos inocentes ejecutados por crímenes que no cometieron. La madre que se niega a abandonarlos. Rispa transformó su cuerpo en protesta. Su presencia era una acusación. Estaba diciendo sin palabras, esto es injusto. Esto está mal. Y no voy a permitir que simplemente olvidéis y sigáis adelante como si nada hubiera pasado. Cuarta, fe desesperada. Hay algo más aquí. El texto dice que permaneció hasta que cayó lluvia del cielo sobre los cuerpos. La lluvia era señal de bendición divina, de que la maldición había sido levantada,
de que Dios había aceptado la expiación. Rispa estaba esperando una señal del cielo. Estaba en cierta medida negociando con Dios. Yo cuidaré de estos cuerpos hasta que tú des una señal de que es suficiente, de que esta deuda de sangre está pagada, de que podemos tener paz ahora. El impacto en el reino. La noticia de la vigilia de Rispa se extendió. En una sociedad oral, donde las historias viajaban de boca en los mercados, pozos y puertas de las ciudades, todos comenzaron a hablar sobre la mujer en el monte. Imagina las conversaciones. ¿Has oído hablar de Rispa? ¿La concubina de Saúl? Sí. Lleva allí 3 meses ya. ¿Sola? Completamente sola. Protegiendo los cuerpos. Eso es una locura. O es amor, o es coraje, no sé. Y a medida que pasaban los meses, algo comenzó a cambiar en el corazón del pueblo. La ejecución inicial había parecido necesaria. Justicia por los gabaonitas, fin del hambre. Pero ahora, viendo el coste humano, viendo a aquella madre en duelo, las personas comenzaron a cuestionar. ¿Realmente merecían morir esos jóvenes? ¿Por cuánto tiempo vamos a dejarla sufrir allí? ¿Cuándo va a terminar esto? Rispa estaba haciendo lo que hacen los profetas, forzar a una nación a confrontar la verdad incómoda de sus acciones. Cuando David lo supo, segundo de Samuel 21:11 nos dice: «Y fue dado aviso a David de lo que hacía Rispa, hija de Ayá, concubina de Saúl». Alguien tuvo que ir hasta el rey y contárselo. Tal vez un oficial, tal vez un sacerdote, tal vez varias personas. «Mi señor, hay algo que necesitas saber». Y David escuchó. David, el guerrero que había matado a decenas de miles. David, el rey que había ordenado ejecuciones. David, que acababa de entregar a 7 hombres a la muerte. Pero David también era el poeta que escribió el Salmo 23. «El Señor es mi pastor». David que lloró por Absalón. «Hijo mío, Absalón, hijo mío». David que conocía el luto, la pérdida, la culpa. Cuando David oyó hablar de Rispa, algo se movió en su corazón. Tal vez vergüenza, tal vez admiración. Tal vez el reconocimiento de que había ido demasiado lejos, que había más víctimas de las que pretendía crear. El texto no nos da los pensamientos de David, pero nos da sus acciones. Y esas acciones cambiarían todo. La redención. David actúa. Segundo Samuel 21:12-14 nos cuenta lo que sucedió a continuación, y es absolutamente extraordinario. Entonces fue David, y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los filisteos los habían colgado, cuando hirieron a Saúl en Gilboa. E hizo traer de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y juntaron también los huesos de los ahorcados. Deja que esto penetre. David no solo permitió que los 7 hombres fueran enterrados. Fue personalmente a buscar los huesos de Saúl y Jonatán, que habían sido colgados por los filisteos años antes, y luego rescatados por los hombres de Jabes de Galaad y enterrados secretamente. David estaba haciendo algo profundo aquí. Estaba reconociendo que Saúl, a pesar de todo, merecía honor. Que aquellos 7 hombres ejecutados merecían descansar con sus ancestros. Que había sido injusto dejarlos expuestos. El entierro honroso. El verso 14 continúa: «Y sepultaron los huesos de Saúl y los de Jonatán su hijo, en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y después de esto, Dios fue propicio a la tierra». Este no fue un entierro cualquiera, fue un entierro real.
En la tierra de Benjamín, la tribu de Saúl. En Cela, probablemente una ciudad significativa. En el sepulcro de Cis, la tumba de la familia, junto con los patriarcas. David estaba dando a Saúl y a sus descendientes lo que se les había negado: un descanso digno. Estaba, en cierto sentido, intentando corregir la injusticia. Y el texto nos dice explícitamente: y después de esto, Dios fue propicio a la tierra. La lluvia vino. El hambre terminó. La tierra fue sanada. Pero fíjate en algo crucial. La curación no vino inmediatamente después de la ejecución de los 7 hombres. Si esto fuera solo sobre justicia penal, sobre pagar una deuda de sangre, la lluvia debería haber caído tan pronto como los hombres fueron ejecutados. Pero no fue eso lo que sucedió. La lluvia vino después del entierro honroso. Después de que David reconoció la dignidad de los muertos. Después de que Rispa forzara al reino a confrontar el coste humano de sus decisiones políticas. Dios no solo estaba interesado en la justicia mecánica. Estaba interesado en la humanidad, en la compasión, en reconocer el valor de cada vida. ¿Qué pasó con Rispa? La Biblia no nos dice qué fue de Rispa después de esto. Simplemente desaparece de la narrativa. No sabemos si vivió muchos años más, si encontró algo de paz, si alguien se ocupó de ella en su vejez. Pero esto es lo que sí sabemos. Ella logró algo extraordinario. Una mujer sin poder, sin estatus, sin voz oficial, cambió el curso de la historia nacional. Hizo que un rey actuara. Forzó una reconciliación con el pasado. Se aseguró de que sus hijos y los otros ejecutados recibieran honor en la muerte aunque se les negara la justicia en vida. Rispa transformó el trauma personal en testimonio público. Convirtió el luto maternal en protesta profética. Transformó la impotencia en agencia moral. Y gracias a ella, generaciones después, cuando los escribas compilaron los libros de Samuel, incluyeron su historia. La consideraron digna de ser recordada. Se aseguraron de que su nombre, Rispa, hija de Aiá, no fuera olvidado. Lecciones profundas para hoy. Lección 1. La dignidad de los olvidados. La primera lección profunda que la historia de Rispa nos enseña es sobre la dignidad, específicamente, la dignidad de aquellos que la sociedad considera desechables. Los hijos de Rispa fueron tratados como daños colaterales. Políticamente, era conveniente sacrificarlos. Nadie preguntó sus nombres, sus historias, sus sueños. Eran solo descendientes de Saúl. Una categoría, no personas. En nuestro mundo hoy, ¿cuántas personas son tratadas exactamente así? Los refugiados, reducidos a números en estadísticas. Las personas sin hogar que pasamos por la calle sin mirarlas a los ojos. Los encarcelados definidos solo por sus crímenes. Los trabajadores invisibles que limpian nuestras oficinas por la noche. Los ancianos olvidados en residencias. La historia de Rispa nos desafía. ¿Ves dignidad donde la sociedad ve algo desechable? ¿Estás dispuesto a ser testigo del valor de aquellos que el mundo ignora? Rispa nos enseña que cada vida importa, que incluso los muertos merecen respeto, que ningún ser humano es un daño colateral aceptable para el progreso político o económico. Aplicación práctica. Esta semana pregúntate, ¿quiénes son los invisibles en mi vida? ¿El portero del edificio cuyo nombre nunca me aprendí? ¿El repartidor al que trato como una extensión de la aplicación? ¿La persona en situación de calle que evito mirar? Elige una persona invisible y trátala como Rispa trató a sus hijos, como alguien que importa, que tiene nombre, que merece ser visto. Lección 2. El poder de la protesta silenciosa. La segunda lección
Es sobre cómo los impotentes pueden desafiar al poder. Rispa no tenía ejército, no tenía dinero, no tenía contactos políticos, no tenía permiso para hablar en el consejo del rey. En su mundo, las mujeres, especialmente las concubinas viudas, no tenían voz, pero tenía su cuerpo y tenía su negativa. Se negó a aceptar, se negó a olvidar, se negó a permitir que la narrativa oficial, fue justicia necesaria, fuera la única historia que se contara. Su protesta no fue violenta, no fue ruidosa, fue simplemente presencia. Presencia persistente, inquebrantable, frente a la injusticia. Esto nos recuerda otras protestas silenciosas a lo largo de la historia. Rosa Parks, negándose a levantarse del asiento del autobús. Las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, marchando en silencio con fotos de sus hijos desaparecidos. El poder no sabe cómo lidiar con la resistencia no violenta persistente. Puede aplastar la rebelión armada. Puede silenciar los discursos. Pero, ¿cómo vences a alguien que simplemente se niega a moverse? ¿A alguien que está dispuesto a sufrir indefinidamente por una verdad? Aplicación práctica. ¿Qué injusticia ves pero te sientes impotente para cambiar? Tal vez sea algo en tu trabajo, tu comunidad, tu familia. No necesitas un gran poder para marcar la diferencia. A veces, todo lo que se necesita es la negativa persistente a fingir que todo está bien. Tal vez sea negarse a participar en cotilleos en el trabajo. Tal vez sea seguir tratando con dignidad a alguien que todos ostracizan. Tal vez sea simplemente seguir apareciendo, día tras día, por una causa en la que crees, incluso cuando parece no haber impacto. Rispa nos enseña: tu presencia constante es más poderosa de lo que imaginas. Lección 3. El luto no tiene fecha de caducidad. La tercera lección profunda es sobre el luto, el dolor y el derecho a procesar el trauma a tu propio ritmo. Rispa se quedó 6, quizás 7 meses en aquel monte. Para muchos, esto parecería excesivo. Ya ha pasado suficiente tiempo. Tiene que seguir adelante. Necesita superarlo. Pero el luto no funciona así. Especialmente el luto por una pérdida traumática, violenta, injusta. Nuestra cultura moderna tiene muy poco espacio para el luto real. Te dan 3 días libres por el fallecimiento de un familiar cercano. Se espera que vuelvas al trabajo como si nada. Si sigues triste meses después, te sugieren terapia o medicación, como si tu dolor fuera un defecto a corregir. Pero Rispa nos muestra: a veces, el dolor necesita sentirse por completo. A veces, tienes que sentarte con él, vivir en él, permitir que te transforme. No para quedarte atrapado en él para siempre, sino para honrarlo adecuadamente. Rispa eligió despertar. Se negó a anestesiar su dolor. Lo cargó conscientemente. Y a través de ese doloroso viaje, no solo honró a sus hijos, sino que, en última instancia, creó la posibilidad de sanación para toda una nación. Aplicación práctica. Si estás de luto, por la muerte, el divorcio, la pérdida de un trabajo, el fin de un sueño, permítete sentir. No apresures tu proceso. No dejes que nadie te diga: ya deberías haberlo superado. Y si alguien cercano a ti está de luto, no intentes arreglarlo. Solo está presente. Sé como aquella roca que usó Rispa. Firme, silencioso, confiable. A veces, el mayor regalo es simplemente no abandonar a alguien en su dolor. Lección 4. La humildad de reconocer el error. La cuarta lección es quizás la más difícil. Es sobre David.
David tomó una decisión terrible al entregar a aquellos 7 hombres. Podemos debatir si estaba justificada, era necesaria, políticamente inevitable. Pero fue terrible. Murieron personas inocentes. Pero cuando David se enteró de Rispa, no se defendió. No dijo, hice lo que tenía que hacer. No envió soldados a retirar a Rispa por la fuerza para proteger su imagen. En su lugar, actuó para traer algo de redención a la situación. Honró a los muertos. Les dio dignidad. Esto no borró la injusticia. No trajo de vuelta a aquellos jóvenes. Pero fue reconocimiento. Fue un paso hacia la rectitud. Aquí está la lección. Los líderes, ya sean padres, pastores, gerentes, políticos, van a tomar decisiones difíciles. A veces, esas decisiones tendrán consecuencias dolorosas que no se previeron del todo. A veces, mirando hacia atrás, te das cuenta de que te equivocaste. ¿Qué haces entonces? ¿Te atrincheras en justificaciones? ¿O tienes la humildad de reconocer el coste humano de tus decisiones e intentar traer algo de sanación? David no es perfecto en esta historia. Lejos de eso. Pero demuestra algo crucial: la disposición a ser movido por el dolor de los demás, incluso cuando tú eres el responsable de ese dolor. Aplicación práctica. Piensa en una decisión que tomaste que hirió a alguien. Tal vez pensaste que era necesaria. Tal vez todavía lo piensas. Pero hubo un coste. ¿Alguna vez has reconocido ese coste? ¿Le has dicho a la persona, veo tu dolor y lamento que mi decisión contribuyera a él? Esto no es debilidad. Es liderazgo maduro. Lección 5. Cuando Dios parece cruel. La quinta y quizás más importante lección de esta historia es teológica, y es donde muchos creyentes se sienten incómodos. Dios permitió esta situación. Identificó el pecado de Saúl como la causa del hambre. Él se aplacó tras el entierro de los huesos. Pero no intervino para impedir la ejecución de los inocentes. ¿Cómo conciliamos esto con un Dios de amor? Aquí hay una verdad difícil que la Biblia no nos esconde. A veces, la providencia divina opera a través de circunstancias que parecen profundamente injustas. A veces, los inocentes sufren. A veces, Dios no interviene de la manera que esperamos. La historia de Rispa no nos da respuestas fáciles. No nos muestra un plan maravilloso y todos vivieron felices para siempre. Nos muestra dolor real, pérdida real, injusticia real. Pero también nos muestra algo más, que incluso en medio de la injusticia, incluso causada o permitida por decisiones divinas y humanas, hay espacio para la agencia humana, para la elección, para la dignidad, para la protesta, para el amor. Rispa no pudo cambiar el decreto, pero pudo elegir cómo responder a él. Y su respuesta importó. Aplicación práctica. Si estás en una situación que parece profundamente injusta y estás luchando con un ¿por qué Dios permitió esto?, debes saber que no estás solo. Incluso figuras bíblicas lucharon con ello. No necesitas tener todas las respuestas teológicas ordenadas. Puedes ser honesto sobre tu dolor y confusión. Pero como Rispa, puedes elegir cómo responder. Puedes elegir la dignidad. Puedes elegir el amor. Puedes elegir no permitir que la injusticia tenga la última palabra sobre cómo vives. Lección 6. El poder transformador de las madres. La sexta lección es sobre el amor materno y su poder único para transformar sociedades. A lo largo de la historia, a menudo han sido las madres las que se han negado a aceptar la muerte de sus hijos como algo inevitable o justificable. Las madres de la Plaza de Mayo se negaron a olvidar a los desaparecidos. Mamie Till Mobley,
Insistió en un ataúd abierto para su hijo Emmett Till, obligando a Estados Unidos a confrontar la brutalidad del racismo. Hay algo en el amor materno, en esa conexión visceral, biológica, emocional, que se niega a aceptar que la muerte de un niño sea aceptable por cualquier razón política o ideológica. Rispa representa a todas las madres cuyos hijos fueron sacrificados en los altares de la conveniencia política, la ambición imperial, la venganza tribal. Ella es la madre siria llorando sobre los escombros de Alepo, la madre palestina y la madre israelí, ambas habiendo perdido hijos en la violencia sin fin. Todas ellas son Rispa, y todas ellas nos confrontan con la pregunta: ¿qué hicisteis con mis hijos? ¿Y valió la pena? Aplicación práctica. Para las madres que escuchan. Vuestro amor por vuestros hijos es una fuerza sagrada. No dejéis que nadie lo minimice o diga que estáis siendo demasiado emocionales. Vuestro instinto de proteger, de cuidar, de negarse a aceptar el daño a vuestros hijos, eso refleja algo del propio corazón de Dios. Para todos, honren a las madres en vuestra vida. Y honren a las madres que no conocéis, cuyos dolores parecen distantes. Vuestra humanidad está conectada a la suya. Lección 7. Justicia restaurativa poses. Justicia punitiva. La séptima y última lección profunda es sobre diferentes modelos de justicia. La ejecución de los 7 hombres fue justicia punitiva. Castigar a los descendientes por el crimen del antepasado. Es el ojo por ojo llevado al extremo corporativo. Pero lo que finalmente trajo la paz no fue solo el castigo. Fue el entierro honroso. Fue el reconocimiento de la humanidad de todos los involucrados. Fue la restauración de la dignidad. Esto apunta a un modelo diferente de justicia. La justicia restaurativa. No solo castigar el mal, sino intentar curar las heridas, honrar a todas las víctimas, reconocer la humanidad plena de todos los involucrados. Nuestra sociedad de hoy está profundamente dividida sobre cuestiones de justicia. Y a menudo estamos atrapados en modelos puramente punitivos. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que sufrir. Pero la historia de Rispa sugiere que la verdadera sanación requiere más. Requiere reconocimiento. Requiere honor. Requiere que veamos la humanidad completa de todos, víctimas, perpetradores y aquellos atrapados en el medio. Aplicación práctica. En conflictos en tu propia vida, en la familia, el trabajo, la comunidad, pregúntate: ¿estoy buscando castigo o restauración? ¿Estoy tratando de hacer que alguien pague o estoy tratando de sanar la relación? Y en cuestiones sociales más grandes, resiste la tentación de soluciones simplistas que solo identifican villanos y exigen castigo. La verdadera justicia es más compleja, más difícil y más curativa. La relevancia eterna de Rispa. Entonces, ¿por qué importa esta historia hoy, más de 3000 años después? Porque el mundo todavía está lleno de Rispas. Madres en duelo. Personas impotentes que enfrentan injusticia. Individuos sin voz que se niegan a callar. Seres humanos que eligen la dignidad cuando se les ha quitado todo lo demás. Y el mundo todavía está lleno de situaciones donde los inocentes pagan por pecados que no cometieron. Donde las decisiones políticas tienen costes humanos que preferimos no mirar. Donde es más fácil sacrificar a los vulnerables que confrontar estructuras de poder. La historia de Rispa no nos da respuestas fáciles. No nos dice que todo saldrá bien si solo tenemos suficiente fe. No promete que Dios intervendrá milagrosamente para detener toda injusticia. Pero nos muestra algo más valioso. Que incluso en medio de la injusticia y el dolor más profundos, las elecciones humanas importan. La dignidad importa. La persistencia importa. Negarse a olvidar importa.
Rispa no cambió el pasado. No trajo a sus hijos de vuelta. Pero cambió el presente. Se aseguró de que sus muertes no fueran insignificantes, que fueran recordadas, que condujeran a alguna forma de honor y sanación. Y al final, Dios honró no la ejecución, sino la vigilia. No la justicia punitiva, sino el entierro restaurador. La lluvia cayó no cuando se derramó la sangre, sino cuando se restauró la dignidad. ¿Y tú qué vas a hacer con esta historia? Primero, no olvides a los olvidados. Esta semana, aprende el nombre de alguien que normalmente ignoras. La persona que limpia tu oficina. El conductor del autobús. La persona que ves regularmente en la calle, pero nunca has mirado a los ojos. Mira su dignidad. Reconoce su humanidad. Segundo, elige tu roca. Así como Rispa escogió aquella roca y decidió, aquí me quedo, elige una causa, una verdad, un valor por el que vas a mantenerte firme. Algo por lo que estás dispuesto a sufrir inconvenientes, incomodidad, quizás incluso persecución. Y luego, simplemente quédate ahí, día tras día, sin rendirte. Tercero, honra a los que están de luto. Si conoces a alguien en profundo dolor, por pérdida, trauma, injusticia, no intentes arreglarlo ni apresurarlo. Solo está presente. Sé la roca firme en medio de su tormenta. Tu testimonio silencioso de que no los abandonarás importa más de lo que imaginas. Cuarto, desafía la injusticia institucional. Cuando veas sistemas, en tu trabajo, iglesia, comunidad, gobierno, tratando a las personas como desechables, habla. No tiene por qué ser ruidoso, pero sé constante. Haz las preguntas incómodas. ¿Quién está pagando el precio por esta decisión? Estamos honrando la dignidad de todos los involucrados. Quinto, sé como David, no como Saúl. Cuando tus decisiones hieran a otros, y lo harán, porque ninguno de nosotros es perfecto, ten la humildad de reconocerlo, de hacer lo que puedas para traer algo de restauración. No te atrincheres en justificaciones. Déjate conmover por el dolor de los demás. Sexto, cuenta esta historia. Rispa estuvo a punto de ser olvidada, pero ella merece ser recordada. Así que cuenta su historia. Compártela. Habla de ella en tu grupo de estudio bíblico, tus conversaciones. Porque cuando contamos historias de coraje en medio de la impotencia, de dignidad en medio de la degradación, de amor persistente en medio de la pérdida, esas historias nos transforman. Nos recuerdan lo que es posible, lo que el amor puede hacer, lo que significa ser verdaderamente humano. Rispa, hija de Ayá, era solo una mujer, concubina de un rey muerto, madre de hijos ejecutados injustamente, sin poder, sin estatus, sin voz oficial. Pero se negó a ser borrada. Transformó su luto en testimonio, su impotencia en agencia moral, su dolor en protesta profética. Y más de 3000 años después, todavía estamos hablando de ella. Todavía estamos aprendiendo de ella. Todavía nos sentimos desafiados por ella. Ese es el poder real, no el poder de los tronos y los ejércitos, sino el poder de una vida vivida con dignidad inquebrantable, amor implacable y la negativa persistente a aceptar la injusticia como la última palabra. Puede que pienses que eres impotente, que tus circunstancias te definen, que eres demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado insignificante para marcar la diferencia. Pero Rispa demuestra lo contrario. Muestra que una persona, solo una, dispuesta a permanecer firme,
a negarse a olvidar, a insistir en la dignidad cuando el mundo elige la conveniencia, esa persona puede cambiar reyes, naciones, historia. Así que la pregunta es, ¿cuál es tu roca? ¿Dónde vas a permanecer? ¿Por qué estás dispuesto a mantener la vigilia, día tras día, noche tras noche, hasta que caiga la lluvia? Porque la lluvia caerá. La sanación vendrá. Pero a menudo, solo viene porque alguien fue lo suficientemente valiente como para ser testigo, para permanecer, para negarse al olvido. Que seas esa persona. Que lo seamos todos. Que la memoria de Rispa, hija de Ayá, siga viva. Y que su coraje inspire el nuestro. Amén. Si esta historia te ha tocado, te ha desafiado, ha cambiado algo en ti, compártela. Y si conoces a alguien que está de luto, que se siente impotente, que está luchando contra una injusticia, envíale este vídeo. Porque historias como esta existen para recordarnos. No estás solo. Tu dolor importa. Tu dignidad es inviolable. Y tu persistencia tiene un poder que ni te imaginas. Que Dios te bendiga con la valentía de Rispa, la humildad de David al ser confrontado, y la esperanza de que, al final, la dignidad y el amor triunfan sobre la conveniencia política y la muerte. Hasta el próximo vídeo. Mantente firme.